Capítulo 5. El amanecer. 9 de enero del año unificado de 1928. Recepción del Comando Oriental. Quedó estupefacto. Tania mira fijamente al coronel Ergen, con la palabra escrita en todo su rostro. Estamos en el salón de recepción del Comando Este. El dueño de esta sala, el general Loudan, está tan ocupado con las inspecciones in situ que apenas ha puesto un pie en ella, o eso dijo el coronel Ergen. Al parecer, las cosas son difíciles en todo el imperio. La habitación en sí está impecablemente limpia y completamente aislada. Además, me sirvieron té caliente e incluso un bollo para acompañar. Uno casi podría olvidar que está en una zona de guerra. Sin embargo, hay lugares ubicados mucho más lejos del campo de batalla. ¿Y en qué están pensando las personas en esas altas posiciones?, pregunto, hablando con el coronel Ergen. El coronel Ergen ha sido enviado como mensajero desde la capital. Me repito una vez más, lo siento, Su Alteza la Princesa quiere realizar una inspección, y durante un mes entero, si es posible. Correcto. Y, en persona. Su Alteza Real la Princesa Alexandra desea honrarnos con su presencia directamente. No quiere visitar al general Loudan, quiere estar en primera línea, un objetivo político de alto valor en primera línea. Incluso si algo así tuviera motivaciones estratégicas, tácticamente sería sumamente peligroso, ni hablar. Me agarro la cabeza mentalmente. En primera línea ahora, coronel Ergen, en un momento como este. Correcto, teniente coronel. En lugar de molestar al comandante sobre el terreno, la Corte 82 desea observar lo que los oficiales ven con sus propios ojos en el frente. ¿La Corte? Así que ni siquiera fue el Estado Mayor el que estuvo detrás de esto. Estoy segura de que mi devoción por la Casa Imperial es tan grande como cualquier otra, pero, en cuanto a si tal cosa es factible, hablando como alguien que está en el terreno, que viene de un lugar de verdadero amor por sus majestades, uno no puede evitar sentir preocupaciones por la seguridad. Hable claro. Es demasiado peligroso, digo, animada por el franco asentimiento del coronel Ergen. Si Su Alteza debe venir, sería mucho mejor que incluso el general Loudan dedicara su valioso tiempo a tratar con ella. ¿Es tan malo? Bueno, ya me lo imaginaba, pero, a juzgar por su cara de enfado, es peor de lo que pensaba. Considero la pregunta, eligiendo mis palabras con precisión para estar segura de que no haya lugar a malentendidos. Incluso los partisanos enemigos son temibles. Me enteré de esto recién después de regresar al este, pero nuestra fuerza de pacificación fue destruida a medias por un contraataque que incluyó tanques. 82. Una corte real o corte noble, a menudo llamada simplemente corte cuando el contexto real es claro, es una casa real extendida en una monarquía, que incluye a todos los que asisten regularmente a un monarca u otra figura central. Ah, dice el coronel Ergen, frunciendo el ceño y asintiendo. Se refiere a la limpieza con una fuerza compuesta por un batallón de infantería y una compañía de magos aéreos enviada desde el cuartel general de la división. Sí, le digo. Y eso fue solo limpiar una base. La seguridad en la retaguardia ha mejorado bastante gracias a la colaboración del Consejo de Autogobierno, en el que el general Sector ha puesto tanto empeño. Más bien creo lo contrario, porque interiormente no estoy de acuerdo con las palabras del coronel Ergen. La idea de que la gente bajo el gobierno del Partido Comunista acoge al comunismo en sus corazones y lo considera un padre confiable puede ser solo una ilusión, pero la gente es muy consciente de que el terror del partido es muy real. 83. El sueño de separarse de la Federación no son más que sueños condicionales, que dependen del compromiso del ejército imperial de protegerlos para que el partido no llegue a ser plenamente funcional. El ejército imperial sigue resistiendo, pero mientras no esté garantizada la victoria inminente, independientemente de los sueños de autodeterminación que puedan albergar, es probable que el Consejo de Autogobierno siga en la cuerda floja. En otras palabras, digo, echando un jarro de agua fría sobre las esperanzas del coronel Ergen, el Consejo de Autogobierno y los partisanos del Ejército de la Federación están librando una guerra falsa. Para decirlo de otra manera, están esencialmente en un punto muerto. 83. El libro negro del comunismo, Crímenes, Terror y Represión, 1997, es un libro escrito por profesores universitarios e investigadores europeos y editado por Stéphane Courvois, director de investigaciones del Centro Nacional para la Investigación Científica, Organización Pública de Investigación de Francia. Entre los diversos académicos europeos que participaron se encuentran Andrzej Pachkowski, Nicolas Wers y Jean-Louis Margolin. El libro documenta la historia de la represión política de los estados comunistas, incluyendo genocidios, ejecuciones extrajudiciales, deportaciones y muertes en campos de trabajo y hambrunas creadas artificialmente. Link. Espías, ya lo habíamos imaginado. Pero, si nuestras organizaciones en la retaguardia están en contacto con el enemigo,
No, coronel Lergen, digo, corrigiendo su malentendido. No es que nos hayan traicionado a nivel organizativo. Por lo menos, es poco probable que el Consejo de Autogobierno haya tomado todavía una decisión tan drástica. Son tan leales como la situación lo permite. Después de todo, en comparación con la Federación, el imperio es la opción preferible. Sin embargo, si el imperio se hunde, no planean hundirse con él. Simplemente, esta diferencia de posición es lo que ha creado la situación actual. Es un triángulo amoroso. ¿Un triángulo amoroso? El Consejo de Autogobierno solo hace trampas porque es necesario. Su verdadero objetivo somos nosotros, pero, si los abandonamos, no tendrán más remedio que considerar alternativas. Es la lamentable pero imperiosa realidad en la que viven. Escuche, para el imperio, la paz y la seguridad de las líneas de comunicación lo son todo. Si los ataques de los partisanos de la Federación disminuyen, en términos de moral, probablemente se consideraría una señal de que la situación está mejorando. El Consejo de Autogobierno camina sobre una delgada línea. ¿De verdad están actuando para subyugar? Al final, la respuesta a eso depende tanto de nosotros como de la Federación. Aunque el Consejo de Autogobierno tiene esperanzas en el imperio, debe prepararse para lo peor y reservarse la posibilidad de regresar a la Federación. Esto significa que la situación actual ha hecho tambalear la fe del Consejo de Autogobierno en el imperio. Si el Consejo de Autogobierno coopera con el enemigo o, mediante maniobras sospechosas, reduce los ataques, se trata simplemente de un recurso necesario para su existencia continua. Al mismo tiempo, también mejora nuestras propias circunstancias. Sin embargo, da tiempo a los partisanos de la Federación, que probablemente serán muy poderosos en el futuro, para desarrollarse dentro de nuestra esfera de influencia. Creo que entiendo lo que está diciendo, teniente coronel. Este extraño triángulo amoroso se ha formado porque el Consejo de Autogobierno se está portando bien con ambas partes. Además, dice el coronel Lergen, que parece harto, en algún momento este triángulo puede derrumbarse. ¿Y se derrumbará? El Consejo de Autogobierno no tiene por qué compartir nuestro destino. Su verdadera naturaleza es la de una organización opuesta a la Federación, pero la organización no está compuesta únicamente por personas dispuestas a apostarlo todo a esa oposición. Para ello, y para evitar que se rindan, el imperio debe mantenerse firme y actuar con firmeza, haciendo todo lo posible por prolongar el colapso. Coronel Lergen, en nuestra situación actual, hasta que las cosas vayan bien, debemos actuar como si estuvieran yendo bien y comportarnos como si lo que deseamos ya estuviera aquí. La situación actual del imperio es lamentable. Todo lo que podemos hacer es seguir funcionando al día, fingiendo que no nos vamos a derrumbar hasta que el colapso ocurra. Por eso es importante no llamar la atención. Puede que me ría de la capacidad de planificación a largo plazo de los comunistas 84, pero soy dolorosamente consciente de la clase de oportunistas que son. Si les dejamos ver sangre, no podrán evitar atacar. 84 En la historia política moderna, el comunismo ha sido uno de los movimientos ideológicos más influyentes y debatidos. Sin embargo, a lo largo del tiempo, hemos sido testigos de fracasos significativos en la implementación práctica de este sistema en diferentes países. La planificación económica centralizada y rígida, que resultó en ineficiencia, escasez de bienes y servicios, y falta de incentivos para la producción. Las consecuencias del fracaso de la planificación comunista han sido significativas, con la mayoría de los países que intentaron implementar este sistema pasando a formas de economía de mercado y democracia. Dejando de lado la potencia, las supuestas mejoras en la parte trasera no son más que un tigre de papel 85. Es cierto que el tren delantero es tranquilo, sin embargo, una inspección del este por parte de Su Alteza la Princesa. Solo pensar en el efecto tóxico que podría tener algo así me hace doler el estómago. El coronel Lergen asiente. Teniente coronel, no es necesario que diga más. Los superiores también querían hacerle cambiar de opinión a Su Alteza, pero, por desgracia, continúa el coronel Lergen con expresión de dolor, esta petición vino de la corte, es la primera vez que se hace una petición de este tipo a los militares en mucho tiempo. Es muy difícil oponerse abiertamente a este tipo de cosas. Intentamos convencerlos de que no lo hicieran, pero... El coronel Lergen sacude la cabeza. No sirvió de nada. ¿Qué quiere decir? Se ha decidido que en este momento se puede hacer una visita, aunque nosotros mismos la consideramos extremadamente arriesgada. Tal vez si el ejército hiciera otro intento de asesorarla. La coronel Alexandra es muy diligente, del tipo que estudia minuciosamente todos y cada uno de los informes de guerra. De los documentos ha deducido que no habrá peligro hasta la primavera. Como resultado, incluso las exhortaciones del general Sector resultaron en vano.
Ni siquiera el general Sector pudo convencerla. Increíble, digo, pero la respuesta del coronel Lergen es enfática. No se equivoqué, dice. Suspira mirando a lo lejos. Cuando lo escuché el coronel Age, me quedé asombrado. 85 La expresión tigre de papel traduce literalmente la antigua frase china slo, en chino tradicional, en chino simplificado, utilizada para designar algo que aparenta ser una amenaza pero que es en realidad inofensivo. Al parecer, el general Setor visitó el palacio y se reunió con el propio emperador y con su Alteza la princesa, hablando con una elocuencia sin precedentes. Es una humilde especulación mía, pero parece que hay una perturbación en los movimientos del enemigo. El ejército oriental cree que el contraataque de la Federación se producirá en primavera como muy pronto, pero hay motivos para dudar de ello. Hablando con toda franqueza y en absoluto secreto, la dura verdad es que la ofensiva del enemigo es muy probablemente solo una cuestión de tiempo. De hecho, el motivo de enviar al general Loudan era prepararse para un riesgo tan inmediato. La situación en este momento es extremadamente peligrosa, dijo, todo sin pausa, utilizando su posición de especialista para subrayar el peligro. Pero, Su Alteza la princesa había leído todos los informes y creía que ella sabía más. Pensé que la opinión del ejército, en su conjunto, era que el enemigo llegaría muy seguramente en primavera, aparentemente dijo. Sinceramente, dice el coronel Lergen frunciendo el ceño con consternación, un poco de conocimiento es algo peligroso, continúa Lergen, hablando con naturalidad. Sin embargo, estaba pensando, sí, por ejemplo, un informe adecuado del departamento adecuado llegar a la capital en el momento más adecuado, bueno, me imagino que sería muy adecuado. Todo lo que necesito es una persona adecuada que lo escriba desde el frente. Creo que entiendo a qué se refiere, pero mi rostro se ensombrece. Todo esto tiene que ver con lo que le conviene al Estado Mayor. No hace falta mucha discreción para saber qué se espera de ella. Entonces, ¿quiere que cree inmediatamente un informe falso? Un informe que contenga detalles veraces, pero que provoque un malentendido conveniente también sería aceptable, dice el coronel Lergen, golpeando el escritorio con las yemas de los dedos mientras explica lo que les gustaría a los superiores. En concreto, un informe que prediga una amenaza inminente por parte del ejército de la Federación sería ideal. Suspiró por enésima vez. Lo siento, pero como estamos asignados directamente al Estado Mayor, nuestros informes tienden a ser bastante literales. Si escribimos algo descuidado, algunos militares muy serios podrían tomar en serio algunas ideas descuidadas y terminar causando un caos inimaginable. Eso podría dar lugar a un informe que dé lugar a evaluaciones militares erróneas. Tal vez podría escribir un informe que detallara con precisión los resultados de un reconocimiento estratégico de largo alcance, pero no puedo prometer más que eso. Espero que me responda con desdén. Como persona de empresa, me siento medio resignada al dar mi respuesta. Sin embargo, en lugar de eso, me encuentro con una reacción inesperadamente positiva. Quizás no sea una mala idea. Piénselo de esta manera. Si su reconocimiento no revela nada, nos dará motivos para relajarnos. ¿Qué? El coronel Lergen aplaude, absolutamente encantado e ignorando por completo a Tania, cuyos ojos se abrieron completamente ante esta reacción inesperada. Volveré rápidamente a ver al general Sector y al coronel Age y les informaré que es necesario un reconocimiento. Mi amor por la casa imperial es tan grande como el suyo, teniente coronel. Y si se puede garantizar la seguridad, entonces no hay nada de malo en que Su Alteza se informe más sobre la situación en el terreno. Mientras el coronel Lergen la mira con evidente anticipación, solo hay una respuesta que Tania puede darle. Haré todo lo que esté en mi poder. Ahora que tenemos algo que hacer, no hay nada que hacer más que hacerlo. Aunque es un asunto simple, Tania se sienta en un asiento de madera, probablemente utilizado para fines agrícolas, en el granero que han bautizado con el gran nombre de Centro de Comando del Kanfurup e informa a los otros oficiales sobre las órdenes del coronel Lergen mientras todos miran un mapa extendido sobre una mesa de campo plegable. Todos, tenemos órdenes especiales del Estado Mayor. El general Loudan del Comando Este también ha dado su aprobación una vez más. En otras palabras, todas las personas importantes están de acuerdo. Se nos ha ordenado realizar un reconocimiento estratégico. No espera mucha consideración por parte de los belicistas. De hecho, ella sabe que son incapaces de hacerlo. Por lo tanto, en este asunto, no tienen otra opción que comprometerse y tomar este reconocimiento absolutamente en serio. Según el coronel Lergen, debemos abordar el reconocimiento con una perspectiva nueva, libre de suposiciones previas. Los oficiales reunidos asienten al unísono. Después de todo, son el Kanfurup Salamandra. Si el Estado Mayor desea investigar las suposiciones del Ejército Oriental, entonces, como Kanfurup in situ bajo el mando directo del Estado Mayor,
los salamandras son naturalmente los indicados para hacerlo. El problema, sin embargo, uno de los oficiales levanta la mano. Sí, teniente Gusteman. Disculpe, teniente coronel, pero cuando usted dice perspectiva, ¿eso incluye análisis? ¿O simplemente estaremos observando esto? Buena pregunta, digo, riendo. El trabajo de un escuadrón de reconocimiento es informar sobre lo que ve. En ese sentido, son los ojos. Pero, si se debe agregar o no el análisis a eso es un tema aparte. En general, la gente tiende a añadir sus propias opiniones a lo que ve. La diligencia del teniente primero Gusteman al comprobar si tienen permiso para hacerlo deja una impresión favorable. Ambas cosas. Somos ojos y oídos, perros encargados de informar sobre algo que los superiores han detectado. Por eso estamos bajo el mando directo del Estado Mayor. Me reprendí a mí misma internamente. Los oficiales veteranos están tan acostumbrados a lo que hacen que el permiso tiende a convertirse en una zona gris, pero es importante valorar adecuadamente las opiniones de los reclutas jóvenes y nuevos. Primero, revisemos nuestro lado. Comenzaremos por patrullar con cada compañía. Un vuelo de patrulla para comprender la situación cerca del frente. Quiero que confirmen las defensas amigas. Lo siento, pero ¿no acaba de decir que era un reconocimiento estratégico? ¿No vamos a explorar el ejército de la Federación? Vamos, dice el teniente primero Grants, dándole un codazo en el costado al teniente primero Gusteman en respuesta a esta ingenua pregunta. Está bien, teniente primero Grants. Él también necesita aprender. Lo siento, teniente coronel, es solo que... Eso parece un poco denso, ¿no? ¿De qué están hablando ustedes dos?, dice el teniente primero Gusteman, evidentemente confundido. El mayor Weiss hace una mueca y le pone una mano pesada en el hombro. Si estuvieras a cargo de la defensa, ¿no crees que te pondrías un poco en alerta si vieras un aumento repentino de escuadrones enemigos explorando tu lado? El reconocimiento tiene muchas ventajas, pero, si se lleva a cabo de forma demasiado directa, puede revelar lo que se está tramando. Como ejemplo extremo, imaginemos que habría sucedido si, como parte de los preparativos para el desembarco en Normandía 86, las fuerzas aliadas hubieran rastreado de cerca y repetidamente solo la zona que rodeaba Normandía. Probablemente eso habría puesto a los alemanes en alerta, lo que habría hecho que notaran un aumento inusual del reconocimiento enemigo en torno a Normandía y se preguntaran por qué, lo que habría provocado un aumento innecesario de las bajas. En este momento, esta misión de reconocimiento no es una operación de bandera falsa destinada a engañar al enemigo para que crea erróneamente que se aproxima un ataque. Estamos aquí para evaluar la situación, así es simple, lo que significa que no debemos permitir que el enemigo se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Exactamente, Visa. Debemos ocultar nuestras intenciones y descubrir las suyas. El mejor reconocimiento es el que se lleva a cabo sin que el enemigo se dé cuenta. 86 La batalla de Normandía, llamada en clave Operación Overlord, fue la operación militar efectuada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial que culminó con la liberación de los territorios de Europa Occidental ocupados por la Alemania nazi. La operación anfibia dio comienzo el 6 de junio de 1944, más conocido como el Día D. Con el desembarco de Normandía, el conjunto de las operaciones navales recibió el nombre clave de Operación Neptuno. Un asalto aerotransportado llevado a cabo por 1.200 aeronaves precedió al desembarco anfibio, que involucró a 5.000 barcos. El 6 de junio, 160.000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha de Inglaterra a Francia y hacia finales de agosto las tropas aliadas en suelo francés eran más de 3 millones. Imagen 87. Por tanto, existen 5 maneras de conocer al futuro vencedor. Ganan los que saben cuándo luchar y cuándo no. Los que saben discernir cuándo utilizar muchas o pocas tropas. Los que tienen tropas cuyos rangos superiores o inferiores tienen el mismo propósito. Los que se enfrentan con preparativos a enemigos desprevenidos. Los que tienen generales competentes y no están limitados por sus gobiernos. Estas 5 son las maneras de conocer el futuro vencedor. Por consiguiente, se dice que, si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Por eso, en privado, creo que los satélites son lo mejor, aunque sé que esas ideas no tienen sentido. Las limitaciones tecnológicas son insuperables y es importante tener siempre presentes las limitaciones operativas. Sin embargo, si tuviéramos satélites, podríamos descubrir las intenciones del enemigo sin siquiera enviar aviones espía. Por supuesto, incluso con satélites espía, el reconocimiento sigue siendo necesario.
Entiendo que el destino de un escuadrón de reconocimiento de largo alcance es trabajar hasta el cansancio para siempre. Al final, sin importar lo que suceda, independientemente de la edad, los ejércitos siempre están ansiosos por ocultar sus propias intenciones mientras descubren las intenciones de todos los demás. Freno esta tangente actual y voy directo al grano. Independientemente de cómo el Comando del Este haya juzgado la situación, en lo que respecta a las fuerzas amigas o a la situación enemiga, no quiero que revelemos nuestra propia situación, que estamos explorando al enemigo, a la Federación. Para decirlo de otra manera, continúo. ¿Cuál es el estado de las actividades de reconocimiento del enemigo? Esto se puede detectar hasta cierto punto incluso volando sobre nuestras propias líneas. Si el reconocimiento enemigo de nuestras bases ha aumentado, esto podría ser muy significativo en sí mismo. Y si el reconocimiento ha disminuido, también habrá que investigar la razón de eso, ¿entendido? El teniente primero Gusteman responde asintiendo con la cabeza. ¿Qué más se puede pedir? 11 de enero del año unificado de 1928. Cielo sobre el campamento oriental. San el arte de la guerra. 3. La planificación de un asedio. P. 25. Libro. Las operaciones de reconocimiento e inspección de la compañía de magos implican vuelos de largo alcance. Sin embargo, el 203º Batallón de Magos Aéreos es un grupo excepcional que ha prestado considerable atención a sus capacidades de despliegue profundo. No por nada el Estado Mayor les asigna tareas tan imposibles. Como mínimo, se espera que los miembros del batallón puedan volar, explorar, participar ocasionalmente en combate y participar en misiones de persecución si es necesario, todo ello manteniendo un tono alegre en sus labios. Para una misión como esta, en la que el reconocimiento debe realizarse en secreto, es poco probable que 2 o 3 días de vuelo de reconocimiento de largo alcance tengan un efecto mayor que algunos gruñidos cansados. Los magos forman filas en silencio en el cielo y comienzan a surcar los cielos orientales con gran entusiasmo, la flor del instrumento de violencia del imperio. Pero, por mucho que brille la punta de la lanza, el asta misma puede permanecer desafilada. Por ejemplo, sus instalaciones para dormir son demasiado simples y destartaladas para ser una base, donde ahora duerme la esencia de ese brillante instrumento de violencia, los magos. Aunque, gracias a los esfuerzos del teniente primero Tospan, este pueblo que es nuestro campamento se ha transformado en el mejor de los pueblos Poutenkin 88. Esto se debe a que la construcción de campo del teniente primero Tospan se ha centrado únicamente en el camuflaje y la comodidad. 88 en política y economía, un pueblo Poutenkin es cualquier construcción, literal o figurativa, cuyo único propósito es proporcionar una fachada externa a un país al que le va mal, haciendo que la gente crea que al país le va mejor. El término proviene de las historias de una aldea portátil falsa construida únicamente para impresionar a la emperatriz Catalina II por su antiguo amante Gregorio Poutemkin, durante su viaje a Crimea en 1787. Si bien los historiadores modernos afirman que los relatos de esta aldea portátil son exagerados, la historia original era que Poutemkin erigió asentamientos portátiles falsos a lo largo de las orillas del río Dnieper para impresionar a la emperatriz rusa. Las estructuras se desmontarían después de que ella pasara, y se volverían a montar a lo largo de su ruta para ser vistas nuevamente como si fuera otro ejemplo, imagen. Aún así, hay que reconocerle su creatividad e ingenio. La pasión que el teniente primero Tospan puso en mejorar nuestras condiciones de vida y camuflar nuestra base mientras estábamos fuera es tremenda, lo que nos permitió a duras penas organizar todo lo necesario para que todos pudiéramos reunirnos en el interior para dormir y recuperarnos sin tener que preocuparnos por las corrientes de aire. Aunque, en cambio, en lo que se refiere a defensas, apenas hay trincheras. Las capacidades defensivas difieren muy poco de las de un pueblo normal. Además, el hormigón prometido no ha llegado. Pero, mejor para el camuflaje. No importa cuántas veces lo mire desde arriba, incluso a mis ojos profundamente suspicaces, el campamento no parece nada más que un pueblo abandonado que está en medio de una reconstrucción. Como residencia temporal, probablemente sea mucho más seguro que construir un perímetro de posiciones defensivas improvisadas. El único problema, sin embargo, creo que lo pienso con una mueca, es que el camuflaje es tan bueno que es difícil distinguir este lugar de otros pueblos. Bueno. Tenemos suerte de que el pueblo esté al lado del Comando Este. De lo contrario, podríamos pasar volando de largo sin siquiera darnos cuenta. Liderando la compañía a la cabeza, comienzo a descender. Cuando me acerco al suelo, veo al teniente primero Tospan. ¿Qué pasa, teniente? ¿Por qué sale el oficial a recibirlos? ¿Ha ocurrido algo? Parece extraño. Usted es la última, teniente coronel, así que, pensé que nos encontraríamos a mitad de camino. Gracias, teniente. No era necesario que se tomara tantas molestias. El significado implícito es que todos la están esperando.
Tras devolver el saludo, Tania se dirige al granero, que se ha convertido en un centro de mando, para mostrar su rostro. El capitán Maybert, el mayor Weiss, el teniente primero Grants y el teniente primero Gusteman. A ellos se suman el teniente primero Tospan, que estaba de guardia en el exterior, y el capitán Erans, que se encontraba en otro lugar debido a reparaciones de los vehículos. Junto con Tania y Visa, tendríamos el elemento de mando completo del Kampfgruppe. Así es el liderazgo del Kampfgruppe. Somos relativamente pocos, pero el lado positivo es que esto nos permite una coordinación más estrecha. Aunque, sinceramente, en realidad nos falta personal. Como Kampfgruppe sin personal de mando exclusivo, el mando es una carga pesada de gestionar. Niego con la cabeza y empiezo a hablar. Hemos vuelto. Parece que soy la última, digo, volviéndome hacia el comandante que se quedó atrás y yendo directo al grano. Capitán Maybert, hay algo que informar durante nuestra ausencia. Hemos estado recibiendo informes periódicos del Comando Este. Como la supremacía aérea en toda la región oriental está en disputa, el reconocimiento profundo es inevitablemente imperfecto, pero se han obtenido resultados hasta cierto punto. Sí. Mi rostro se ilumina con una sonrisa al saber de los decididos esfuerzos de nuestras fuerzas amigas. Por lo que el reconocimiento aéreo puede terminar, el enemigo parece estar hibernando. Hago una mueca, no estoy segura de si esos son buenos o malos resultados. He estado pensando, si la flota aérea logra detectar algo, aunque sea un poco extraño, habría sido una excusa para que todo el batallón llevara a cabo un reconocimiento en masa y exagerara la amenaza que representa el ejército de la Federación en los informes. Por muy bueno que sea que todo esté tranquilo y en paz, nos dejan un aprieto. El capitán Maybert continúa. Las unidades de primera línea del ejército oriental también enviaron repetidos escuadrones de reconocimiento, pero la resistencia fue bastante limitada. El capitán Maybert tiene aún más buenas noticias para compartir. Hasta donde la flota aérea pudo confirmar, a pesar del antagonismo, la superioridad aérea en el campo de influencia del imperio se ha mantenido en general. Algunos aviones espía han entrado en nuestro territorio, pero todo parece normal en general. Entendido, digo, antes de volver la mirada hacia los demás comandantes, que fueron enviados con sus compañías a diferentes áreas. Bien, todos los demás. ¿Qué encontraron? En respuesta, el teniente primero Grant se levanta lentamente y da su informe recientemente compilado. Fue tal como informó el capitán Maybert. Aparte de repeler algunas unidades enemigas de pequeña escala, mi unidad no enfrentó ningún combate. ¿Unidades de reconocimiento a pequeña escala? La más grande era una compañía de magos enemigos que se acercaba. ¿Reconocimiento en fuerza? En lo que respecta a las fuerzas de reconocimiento, eran bastante pasivos. Su nivel de habilidad era pasable, pero parecían dar media vuelta apenas entramos en su zona de detección. El enemigo es aparentemente bastante asustadizo. Nos apresuramos un par de veces, incluso intentamos cruzar hacia su área de influencia pensando que podríamos perseguirlos. Pero la intercepción fue positivamente anémica. Lo único que diré es que su fuego antiaéreo estaba por encima del estándar. Creo que pueden haber aumentado un poco su corpulencia. ¿Han construido su red de defensa aérea? Preguntó reflexivamente, invitando a una respuesta seria del mayor Weiss. Tal vez estén instalando. ¿Y usted, mayor Weiss? Fue más o menos lo mismo que el teniente primero Grants. No realizamos ningún ataque en territorio enemigo, pero los enemigos con los que nos topamos fueron igualmente rápidos para huir. ¿Y usted, teniente coronel? Nos pasó lo mismo. A menos que la teniente primero Serebriakov tenga algo que añadir, parece que el cielo es el mismo en todo el frente. Ya veo, dice el mayor Weiss, dando un paso atrás y mirando al teniente primero Gusteman como si quisiera preguntarle, ¿algo más? Una expresión ligeramente nerviosa aparece en el rostro del teniente primero. Mayor Weiss, tengo algo que contarle. Sobre lo que vi en la retaguardia o en la zona autónoma a la que me asignaron. El efecto del aumento de la seguridad se está notando. El general Loudan, que ha llevado a cabo sus propias inspecciones, parece haber tenido un gran efecto. En cualquier caso, la actividad partisana se ha calmado. No puedo evitar arquear las cejas en respuesta a este informe del nuevo oficial de reemplazo encargado de vigilar las líneas de retaguardia. El hecho de que las cosas se estén calmando es, en general, una buena noticia. Sin embargo, la falta de ataques y que nuestro ejército consiga reprimir la zona no es lo mismo, respondo con dureza. Están limpiando el lugar con mucho éxito. Teniente primero Gusteman, está afirmando que la falta de ataques enemigos significa que el enemigo ha sido neutralizado con éxito. Sí, no. Teniente coronel, según los informes,
se han despejado con éxito varias zonas y se han suprimido varias bases partisanas. Los grupos partisanos enemigos que socavan nuestras líneas de comunicación, provocando daños que se acumulan. Su sometimiento es un problema importante para el ejército imperial en el este, lo que haría de este un logro notable que debería celebrarse con todos los honores. Es por eso que Tanya no puede creer inmediatamente lo que dice. Espera, ¿hablas en serio? Las Fuerzas de Seguridad Autónomas y la Felendarmerie 89 Imperial llevaron a cabo con éxito una operación conjunta de pacificación. ¿El Consejo de Autogobierno realmente hizo algo? Sí, responde el teniente primero Busteman, mientras me muestra el informe. Al mirarlo, me quedo perpleja. Las operaciones de seguridad son, por lo general, un trabajo sucio. Estar en primera línea de tales operaciones es duro y la mayoría preferiría eludir esa actividad. Además, el Consejo de Autogobierno debería haber estado jugando con dos cuerdas en su arco. ¿Cómo es posible? El Consejo, con su conocimiento del lugar, estaba marcando la pauta. Con la orientación y el apoyo adecuados, las fuerzas del ejército imperial, fuertemente equipadas, lograron eliminar al enemigo en una operación dirigida con daños colaterales mínimos. Y la pacificación resultante permite que las fuerzas del Consejo de Autogobierno mantengan ahora un grado de seguridad en los territorios ocupados. 89 La Felendarmerie, traducible al español como gendarmería de campaña, es el término alemán empleado para referirse a las unidades de policía militar que existieron en las Fuerzas Armadas alemanas desde la época Ejército Imperial Alemán hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, sirviendo también como unidades de la Wehrmacht y de las Waffen-SS. Imagen. Justo el otro día, estaba hablando con el coronel Ergen sobre las alianzas del Consejo de Autogobierno, y ahora allí estaban, actuando como orgullosos socios del imperio. Esto es demasiado bueno para ser verdad. Independientemente de los esfuerzos del general Loudan, ¿podríamos realmente esperar ver resultados tan rápidamente? Lo siento, pero esto parece sospechoso. Pero, argumenta el teniente primero Busteman, varios grupos partisanos han caído. Mi compañía incluso ayudó a eliminar a algunos enemigos al final, aunque solo una vez. ***. Asiento y le insto a que continúe. Esto nos ha puesto de nuevo en el mismo camino que las iniciativas anteriores de carriles de transporte. ¿Iniciativas? Dirigidos por ingenieros de campo para reclutar a lugareños a cambio de salarios y alimentos. En resumen, construcción y mantenimiento de carreteras como parte de operaciones de pacificación basadas en incentivos, se está llevando a cabo. ¿Podemos esperar resultados? Aplastar a los partisanos enemigos y garantizar la seguridad de las vías de transporte, lo que podría considerarse una victoria extremadamente importante si esperamos acumular fuerzas y oponernos al contraataque que probablemente se producirá en primavera o después. Un resultado más que perfecto. El teniente primero Busteman, el que ha presentado este informe, no es el tipo de oficial que se desdice de sus palabras o exagera sus informes. Para bien o para mal, es un oficial serio por naturaleza y, aunque todavía no tiene experiencia, no es tonto. Tiene la inteligencia para distinguir entre lo que ha visto y sus propias opiniones. Y, aún así, algo todavía molesta a Tanya. Es realmente difícil de creer que una organización con lealtades hacia ambos lados de repente se vuelva tan fiel y afectuosa. Lo pienso un poco. Quizás este sea solo un ejemplo de cómo el general Loudan está a la altura de la fe que el general Sector depositó en él. No hay nada malo en la idea de que un oficial superior diligente produzca resultados respetables, pero... Perdida en mis pensamientos, cruzo los brazos y me hundo en el silencio. Teniente coronel, levanto la vista en respuesta a la voz preocupada de mi ayudante y sacudo la cabeza. Lo sé, ¿puedo tener los registros de comunicaciones? Quiero ver cuántas comunicaciones han sido interceptadas entre las fuerzas partisanas y los funcionarios de la Federación. Pero, ¿están encriptadas? Sí, lo sé. Sinceramente, no hace falta descifrarlas. Solo quiero saber cuánta comunicación ha habido entre los dos. En ese caso, dice la teniente primero Cerebriaco, entregándome un informe enviado por el personal de comunicaciones. Lo miro rápidamente. Según el informe, que en su mayor parte son simples notas, a pesar de un ligero aumento durante las operaciones de limpieza, no ha habido cambios importantes en el volumen total de comunicaciones. En esencia, no hay nada particularmente sospechoso aquí, y el enemigo no parece estar en condiciones de tomar medidas proactivas, así parece. En teoría. Por lo tanto, la Federación todavía se está reconstruyendo, digo. Y los partisanos enemigos también se están refugiando para pasar el invierno, así que pudimos acabar con ellos con relativamente pocas dificultades. Parece una noticia maravillosa. Ni siquiera Tanya, desde el lugar, encuentra argumentos claros para refutar esta explicación, pero, algo no cuadra, digo,
murmurando mis verdaderos sentimientos. Los territorios de retaguardia están pacificados, nuestra línea defensiva se está uniendo y el enemigo sigue reagrupándose. El general Loudan ha llegado al lugar para reorganizar las formaciones de batalla orientales, por las que el general Sector estaba tan preocupado. Si todo esto es cierto, todo va viento en popa, todo está mejorando, el imperio. Si todos estos acontecimientos se pueden aceptar al pie de la letra, la situación está mejorando. La patria, el comando del Este, la retaguardia, todo en excelente forma. En otras palabras, las perspectivas son alentadoras. El oscuro invierno está a punto de terminar y la primavera está a la vuelta de la esquina. El imperio está inundado de buenas noticias. La esperanza es algo maravilloso, pero hasta los platos más deliciosos pueden hacerte sentir mal. Por eso sigo acosada por una vaga sospecha. ¿Hemos caído en una trampa? ¿Hemos caído en una estafa? Los deberes de la Agencia de Inteligencia de la Mancomunidad eran extremadamente amplios, y dentro de la agencia se llevaban a cabo una variedad de trabajos, incluido el espionaje contra el imperio, la contrainteligencia interna, deberes relacionados con las colonias, planes para generar apoyo en las antiguas colonias y esfuerzos para parecer como un buen consejero para las naciones aliadas. Naturalmente, gran parte de este trabajo era secreto. Un agente de alto nivel y muy ocupado podía encontrarse manejando varios proyectos que no debían ser revelados bajo ningún concepto. Hizo falta un ladrón para... Bueno, el resto debería ser obvio. Por lo tanto, en su mente, el hombre conocido como el Señorión difícilmente podría culpar a otras naciones por su descaro. Esta vez, sin embargo, el Señorión se vio obligado a quitarse humildemente la gorra. ¿Qué es caro por parte de los comunistas? ¿Qué es caro? En verdad, en la oficina de la agencia de inteligencia se encontraban actualmente la feliz pareja formada por Abergram y John. Estos dos, que tenían opiniones firmes sobre la calidad de los escritorios, se encontraban cara a cara en un rincón muy controlado de la sede de la oficina, apretando los dientes por la sorpresa y el desagrado ante la última información que había obtenido su oficial de enlace en el este. Señor, ¿podría ser esto un error? Improbable. Ya veo, dijo el señor John, asintiendo ligeramente en respuesta a las palabras de su superior. El oficial que habían enviado había recibido un informe urgente. Según el informe, había indicios de una inminente ofensiva estratégica a gran escala por parte del ejército de la Federación. De ser cierto, las implicaciones serían enormes. Lanzar un ataque en un momento así, a pesar de ser parte de los esfuerzos de guerra aliados, la agencia de inteligencia de la Mancomunidad fue tomada completamente por sorpresa cuando se enteró de estos planes de ataque, que tenían el nombre clave de Amanecer Naciente. Los agentes asignados a la Federación quedaron sin palabras, e incluso corrieron rumores de que el jefe de sección, que había quedado con bastante vergüenza en la cara, había decidido ahogar su mortificación en bebida, un comportamiento muy fuera de lo común en él. Esto demostró lo poco que los funcionarios de la Mancomunidad habían logrado anticipar con éxito Amanecer Naciente, y, a la inversa, cuán diligentes habían sido los funcionarios de la Federación al no permitir que ni siquiera la agencia de inteligencia de la Mancomunidad se enterara de lo que estaban preparando. Y, si uno tuviera que reevaluar los diversos fragmentos de inteligencia, bajo el supuesto de que lo que habían visto era lo que la Federación deseaba mostrar, pensó el señor John, preguntando y respondiendo su propia pregunta. Sí, ahora lo entiendo. Son esfuerzos por hacer que el propio imperio se luzca con su sueño. El objetivo de Amanecer Naciente era un ataque sorpresa estratégico. Cualquier ataque que pillara al enemigo con los pantalones bajados siempre era poderoso. La Federación debe haber hecho grandes esfuerzos para no revelar al imperio ninguna señal que indicara el momento oportuno para su ataque. Sin embargo, el hecho de saber que se había producido el ataque sirvió para explicar en retrospectiva los movimientos recientes de la Federación. El señor John le dirigió una mueca de comprensión al director. Me pareció extraño que los comunistas no hubieran estado socavando el Consejo de Autogobierno últimamente. Es todo lo contrario. Han terminado de socavar y han pasado a dividir. Las fuerzas del Consejo de Autogobierno estaban cooperando en extremo con el ejército imperial. Por lo general, el Consejo tenía que eludir a ambas fuerzas, la Federación y el Imperio. A primera vista, tomar partido de forma tan clara parecería indicar que el Imperio había salido vencedor, pero ¿qué pasaría si, en realidad, fuera una farsa orquestada por funcionarios de la Federación? En otras palabras, si hubieran incitado intencionalmente a quienes se alineaban en la línea imperial a una operación de limpieza. Atraerlos para que lucharan con los partisanos ayudaría a debilitar la punta de las fuerzas antifederación y también dañaría la percepción pública. Además, daría al ejército imperial la falsa impresión de que las líneas de retaguardia estaban a salvo. Por otra parte,
los nuevos federalistas latentes en el Consejo de Autogobierno habían ampliado considerablemente su poder. Un ejemplo perfecto de infiltración. Sí, ni siquiera nuestra propia oficina puede ignorar algo así. Dividir a los enemigos de los amigos. Dividirlos y luego decirles que gobiernen. Dudo que incluso nosotros seamos capaces de tener una intención tan maliciosa. Asterisco asterisco. Estos dos hombres del mundo de la inteligencia rieron con desaprobación, resoplando, desde su entorno caballeroso, ante un comportamiento tan poco caballeroso. El ejército de la Federación se había mantenido cauteloso. Por eso, incluso sus aliados de la mancomunidad habían permanecido en la ignorancia hasta el último momento. Dicho de otro modo, esto demostró lo ávida que estaba la Federación de obtener la victoria. El imperio no parece haberse dado cuenta. Parece que el ejército imperial en el este está perfectamente acurrucado en sus camas, soñando solo con la primavera. A este ritmo, sí, dijo Abergram, dando la razón a su subordinado. Supuestamente estaban desesperados por conseguir magos y, sin embargo, enviaban a la unidad multinacional de voluntarios a expediciones por todas partes. Ahora tiene sentido, dijo John, entendiendo las palabras del director. Deben querer realmente conseguir la victoria por sí solos. Es comprensible. Es una oportunidad para que la Federación se apodere de una enorme estrella dorada mientras la alianza se tambalea en Hildoa. Es irritante, escupió. Los dos dieron unas bocanadas a su tabaco militar, pero, incluso después de tirar las colillas a la creciente pila del cenicero, el sabor amargo permaneció en sus bocas. La Federación y la Mancomunidad estaban del mismo lado. Junto con los Estados Unificados, formaron una gran alianza. Era un término que sonaba muy bonito, pero, independientemente de la propaganda o de lo que el mundo pudiera pensar de ellos, al final, eran solo enemigos que se encontraban en el mismo barco. Además, el señor John era dolorosamente consciente de que la Mancomunidad, los Estados Unificados, Hildoa, incluso François y los restos de la Alianza Entente, seguían perdiendo contra el Imperio. Suena mejor decir que seguimos aguantando, pero... Lo entiendo, la opinión pública no sería favorable. El señor John no necesitaba ninguna explicación. La guerra se estaba alargando demasiado y la gente estaba cansada. La gente estaba desesperada porque alguien hiciera algo. ¿Qué sucedería si la Federación consiguiera la victoria por sí sola en un momento como este? Políticamente, sería una victoria enorme. Una mina de oro. El prestigio de la Federación se dispararía y su influencia externa sería inconmensurable. En esta guerra contra el Imperio, todos querían la victoria, pero el Estado era codicioso. Cuando la victoria estaba a la vista y uno tenía el lujo de elegir la forma de ganar, por supuesto, elegía el método que más le beneficiara. Por su parte, después de todo, el señor John no estaba muy entusiasmado ante la perspectiva de que sus desagradables vecinos, con quienes ya interactuaban solo a regañadientes, pronto pudieran ejercer su influencia de manera aún más desagradable que antes. Es realmente desconcertante. Sería mejor que el Imperio y la Federación cayeran juntos. No podría estar más de acuerdo. En ese caso, dijo el señor John, sugiriendo una bola curva, ¿qué pasaría si decidiéramos en nuestro corazón lanzar una advertencia al Imperio? ¿Que ya hay un ataque en el horizonte? Sí, confirmó John. Si enviaban una advertencia al Imperio ahora, pese a la situación, el Imperio todavía tenía al general Sector en su equipo. Si dejaban que esta información se filtrara por los canales adecuados, ese perro de guerra sin duda demostraría su valor. Dependería de los canales, pero, si se hace bien, podría asegurarnos asientos VIP para un futuro excelente. En respuesta a la sugerencia, Abergram se cruzó de brazos por un momento antes de gemir como si estuviera en un conflicto interno. Es una propuesta muy atractiva. Muchas gracias. Los dos rápidamente dejaron de lado sus bromas. Pero, no es realmente factible. No es verdad, supongo que no. Habría demasiados problemas. Al fin y al cabo, estamos en una alianza. Si la filtración saliera a la luz, podría provocar una cadena de problemas para nosotros. Además, dijo el jefe de la agencia de inteligencia, compartiendo la verdadera posición de la mancomunidad con el agente de mayor rango, cierto grado de éxito, en este momento, no es completamente inaceptable. Pero, ¿no es demasiado? Bueno, sí, supongo que ahí es donde radica el problema. Pero, ¿cuán efectiva cree usted que será esta ofensiva, este amanecer naciente? Solo según su propia estimación personal, el ejército de la Federación ha sido muy cuidadoso en mantener la operación en secreto. En este momento, no hay forma de estar siquiera seguros de cuán confiable es la información obtenida por nuestro agente en el campo. En ese caso, es imposible saberlo. El director se cruzó de brazos y meneó la cabeza.
La respuesta del señor Yon era absolutamente correcta. Me preocupa que el Imperio haya nombrado de repente al general Loudan para el comando este, porque reforzar el personal de mando en un momento como este. Me acobardo al suponer que ese estafador, Sector, no tendrá nada bajo la manga. Es cierto, convino Yon. Puede que el general Loudan sea de edad avanzada y que lo hayan enviado a ocupar las reservas, pero lo volvieron a incorporar cuando empezó la guerra. Como al principio había estado en Sinecura 90 durante un tiempo, pensamos que era simplemente otro profano contratado para completar el número de oficiales, pero antes había sido superior del general Sector. Puede que no sea prudente subestimar a un hombre así, no según la información que tenían sobre él, murmuraron los dos para sí mismos. Después de que prácticamente lo sacaran de su retiro, este general Loudan fue enviado inmediatamente al este como comandante del regimiento Loudan, asumiendo el mando real de lo que se suponía que era un puesto honorario. Luego, en la reciente guerra de Ildoa, a pesar de ser un alto consejero, había viajado en un bombardero ligero bimotor con el pretexto de estudiar las condiciones de la flota aérea. El mando honorario del regimiento era un puesto sinecura, mientras que el de alto consejero era un puesto temporal, pero, al observar lo que el hombre había hecho en realidad, parecía más parecido al general Sector. 90 empleo o cargo retribuido que ocasiona poco o ningún trabajo. Lo más importante es que probablemente se le confió el este a pedido de ese bastardo de Sector, ¿no es cierto? Eso parece. De todos modos, independientemente de si está al mismo nivel que Sector, ciertamente parece ser del mismo tipo. Asterisco on asterisco. El jefe y el agente se cruzaron de brazos. La cuestión era sencilla. El Imperio y Sector habían comprendido la situación con amanecer naciente. ¿O no? Sin embargo, antes de que pudieran pensarlo más, el director habló. Aunque sospechen que se trata de un ataque, no están seguros. Es posible que Amanecer Naciente tenga éxito. Según la información de Ultra, actualmente están reforzando las defensas en preparación para una inspección de la familia imperial. Espera. Lo siento, ¿acaba de decir una inspección de la familia imperial? Sí, ¿por qué?, preguntó el director, aplastando el cigarrillo en el cenicero. Ya veo, dijo Yon, suspirando como si estuviera molesto. Tal vez esos tontos del Imperio no sospechen nada después de todo. El señor Yon tenía sus dudas sobre la competencia del Imperio en lo que se refería a cuestiones ajenas a la guerra. Pero creía que incluso las peores organizaciones tenían al menos un área en la que destacaban. Sí, claro, parecían estar reforzando el mando, y contaban con el general Sector, con su olfato sobrenatural para esas cosas. Sin embargo, pensé que el Imperio al menos sabía lo que hacía cuando se trataba de guerra. Sí, es posible que no se hayan dado cuenta de esto. No puedo estar en desacuerdo. Incluso si lo hicieran, si han detectado un ataque, parece que lo han hecho de forma imperfecta. En ese caso, es probable que Amanecer Naciente tenga éxito, murmuró Abergram, sin tratar de disimular el desagrado en su voz. Si el amanecer del socialismo está llegando, no va a ser muy agradable para dos viejos como tú y yo. Ahora, vamos, somos aliados, después de todo. Recemos para que sea una victoria decepcionante. Habría sido exagerado decir que esperaban que la Federación perdiera. Después de todo, eran caballeros. Al mismo tiempo, no podían evitar fruncir el ceño. Parecía que una gran victoria de la Federación en el frente oriental estaba escrita en la pared, pero no pasaría mucho tiempo antes de que vieran el milagro de Sector. 13 de enero, año unificado 1928, campamento del Kampfgruppe Salamandra. La operación Informe Simulado se inició a petición del coronel Ergen. No, la palabra farsa es engañosa. Si no hay amenaza, eso es lo que se informará. Es más bien una operación de especulación excesiva. Lo más importante es asegurarnos de que nuestra problemática invitada no cause ningún problema con su visita. De cualquier manera, necesitamos reunir material para este informe, y así, la operación de reconocimiento ha comenzado. Sin embargo, los resultados están empezando a ser muy preocupantes, incluso para Tania. Si se tienen en cuenta los informes de exploración del ejército oriental, que proporcionó el general Loudan, el malestar de Tania se ha ido descontrolando poco a poco. Por supuesto, no pasa nada. Absolutamente nada. Todo va tan bien como se puede desear. Es desconcertante. Una inquietud como esta, tan difícil de expresar con palabras, suele resultar infundada. Pero este sentimiento es demasiado extraño como para tomarlo a broma tan fácilmente. Cuando la decisión es clara, la determinación llega fácilmente. Necesitamos adentrarnos en las líneas enemigas para realizar un reconocimiento voluntario. Lo haré yo misma. Me levanto y me vuelvo hacia mi segundo al mando. Mayor Weiss, dejo la unidad temporalmente en sus manos.
Usted también está a cargo del mando del Kampfgruppe. Pero, cuando lidere el batallón de magos, haga que el capitán Mayber se encargue de todo en su ausencia, como siempre. Teniente coronel, pregunta dubitativamente el mayor Weiss. Frunzo el ceño y me expreso con claridad. Quiero echar un vistazo al interior del vientre del oso. No podemos estar seguros de lo que hay allí hasta que lo abrimos, pero hemos comprobado varias veces y todo lo que hemos encontrado respalda la información que ya teníamos. El ejército de la Federación está en silencio. Honestamente, esto parece inútil y peligroso. Agradezco la preocupación de Weiss, pero reitero lo que estoy pensando. La situación es grave. Los queridos miembros de la familia imperial acudirán al frente para realizar inspecciones. No se puede permitir que nada desafortunado le suceda a Su Alteza Real la Princesa Alexandra. Esto es solo para asegurarnos doblemente de que la posibilidad de que ocurra tal desgracia ha sido eliminada. Sí, pero, en ese caso, ¿por qué no hoy? La disposición del mayor Weiss a ofrecerse como voluntario para ocupar mi lugar es alentadora. Me conmueve. Tal vez acepte su oferta cuando surja algo más peligroso. Sin embargo, ver es creer. Y, a veces, simplemente es necesario hacerlo por uno mismo. Gracias por ofrecerse como voluntario. Sin embargo, iré. Para ser mi compañero de ala. Teniente primero, ¿me acompañará? N no quiere que vaya yo, grita Visa, aparentemente en estado de shock. Me vuelvo hacia ella y le respondo. Visa no es la única que parece sorprendida. Va a hacer un vuelo de reconocimiento con Grants. Eso es bastante inusual. ¿Le importaría si le pregunto por qué, teniente coronel? Dice el mayor Weiss, con el rostro aún más confundido que antes. Asterisco asterisco. Me cruzo de brazos. Al parecer, mi explicación fue insuficiente. He estado volando con la teniente Serebriakov durante mucho tiempo. Para bien o para mal, estamos muy sincronizadas. El teniente Grants fue seleccionado por el general Sector. Si vamos a detectar algo que no hemos podido ver antes, entonces, creo que el teniente Grants es el hombre indicado para el trabajo esta vez. ¿Está segura de que deberían ser usted y el teniente Grants, teniente coronel? Si lo pone así, mayor Weiss, ya que usted se ofreció como voluntario, podría dejarlo todo en sus manos y en las del teniente Grants. Por supuesto, responde el mayor Weiss. El mayor Weiss es un veterano incondicional. Cuando se le asigna el trabajo adecuado, siempre se puede confiar en que cumplirá con las expectativas. En circunstancias normales, no tendría ningún problema en delegarle esta tarea. Sin embargo, si la dirección no conoce el terreno, todo lo demás es inútil. Al final, siento que necesito comprobarlo por mí misma. Es curioso, ¿no es verdad? Sé que no es razonable, pero necesito sentir el pulso sobre el terreno. Los informes, que condensan los puntos principales, son convenientes, pero, al analizar una situación, en algunos casos, todavía es necesario ver los datos en bruto, pero, solo en algunos casos, las personas importantes que ocupan puestos de responsabilidad suelen carecer de capacidad analítica. Cuando se envían datos brutos a niveles tan altos de la cadena de mando, el resultado suele ser una tragedia. En la mayoría de los casos, estas personas sacan conclusiones completamente erróneas a partir de información correcta y, si la base de esas conclusiones son documentos confidenciales, sus subordinados, que no pueden examinarlos, no podrán refutar las conclusiones del jefe. En ese caso, podrían tomarse decisiones importantes basándose en premisas erróneas. Por eso no es correcto decir que todo el mundo debería ver los datos en bruto. Sin embargo, es igualmente perjudicial que el personal encargado de interpretar la información pierda el control sobre el terreno. Sin información correcta y el marco adecuado para interpretarla, incluso aquellos con poderes analíticos mínimos serán incapaces de llegar a una conclusión correcta. No estar familiarizado con la situación sobre el terreno es lo mismo que no poder tomar decisiones basadas en las condiciones reales. Ya ves, te dejo las cosas aquí a ti. Estaremos 2 o 3 días como máximo. Si no volvemos en una semana, puedes asumir que estaremos desaparecidos 91. Cuento contigo mientras estoy fuera, digo antes de salir del granero. 91 nota del traductor en inglés, perdido en combate, es decir, cuando uno desaparece durante un combate. En general, cuando alguien desaparece, se le suele dar por muerto. En las historias, esto suele marcar la pauta para un regreso posterior, pero, en la realidad, rara vez es así. La realidad es dura. Nota es Barthelmeier, el término desaparecido en combate, del inglés MIA, Missing in Action, designa a aquellos combatientes que dejaron de ser vistos por los miembros de su unidad o se perdió el contacto radiofónico con ellos en el transcurso de una operación militar, generalmente en suelo enemigo o controlado por el enemigo.
A pesar del repentino desarrollo, el teniente primero Grant se suma rápidamente y la sigue, estoico y capaz. La misión es repentina, pero el teniente primero ya está acostumbrado a eso. No es su pareja habitual y el vuelo no está planeado, pero el teniente primero Grant no pierde el tiempo, como se espera de un oficial mágico. Tanya y Grant despegan hacia el cielo en una formación de dos perfecta. Lo único que no sale del todo bien es el trato con el controlador del comando este. Después de eso, se elevan a una altitud de 8000 y comienzan a volar hacia el frente a una velocidad cercana a la de combate, un ritmo que resulta estimulante para un vuelo de crucero. Sin embargo, el sol ya se está poniendo. El sol se esconde rápidamente en el sombrío cielo invernal de la Federación. Al poco tiempo, la ya escasa luz del sol desaparece por completo y los deja volando únicamente de noche. Normalmente, ese sería el momento de suspender un vuelo, pero, como son veteranos, los dos tienen amplia experiencia en la navegación a esa hora del día y no les molesta. Agradecidos por la cortina de oscuridad, pronto dejan atrás el frente y avanzan hacia la esfera de influencia del enemigo. Naturalmente, los equipos de detección no duermen, ni siquiera de noche. Por ello, reducen al máximo sus firmas de maná y vuelan lo más bajo posible, arrastrando el suelo para limitar su área detectable, una altitud a la que los aviones espía normales ni siquiera podrían volar. Tal vez sea precisamente por eso que, a pesar de ser de noche, Tanya y el teniente primero Grant logran captar algo que parece un poco extraño. La superficie del suelo debajo de ellos parece casi demasiado ordenada. Todo es solo un manto de plata. Pero, ¿estoy imaginando cosas? No, esa es una carretera. Cuando aterrizan en la superficie, la sospecha se convierte en certeza. La carretera, que debería estar sepultada bajo la nieve, está justo debajo de sus pies. Y aunque es blanca, cuando nos agachamos y la tocamos con los dedos, se hace evidente de inmediato que la carretera ha sido pintada. Debieron haber pasado por muchos problemas para teñirla de blanco. Es claramente un camuflaje intencional, que probablemente sería imposible detectar con un avión espía desde el aire. A menos que estén acostumbrados a leer el terreno, es poco probable que incluso los magos lo noten. La presencia de una carretera militar como esta detrás de las líneas no puede indicar nada bueno. Esta carretera parece funcional. Sí, digo, señalando con la cabeza al teniente primero Grant y preparándome ya para lo peor. ¿Una carretera de esta magnitud? No puedo hacer más que mirarla con asombro. Tiene que ser para un convoy a gran escala o para un transporte más regular de ida y vuelta. O, tal vez, podría ser una señal de que el enemigo está reuniendo una fuerza a gran escala. Sin embargo, ahora que hemos tenido la suerte de encontrar esta arteria masiva, solo queda una cosa por hacer, explorarla más a fondo. Vamos a montar un campamento. Un puesto de observación. Primero, tenemos que vigilar la carretera durante la noche. No tenemos mucha comida, sin embargo. ¿Qué? Tienes al menos 2 comidas de raciones de mago con alto contenido calórico, ¿no? Estremeciéndose ligeramente, el teniente primero Grant se da una palmadita en el bolsillo del pecho y hace una mueca. Tengo provisiones para 2 días. 3 si se incluyen las raciones extra, y usted, teniente coronel, lo mismo. Oremos para localizar al enemigo rápidamente. ¿En serio? ¿Desde aquí? Sí, confirmo. En el peor de los casos, podríamos quedarnos atrapados aquí mañana también, así que, será mejor que nos acomodemos. Aunque es difícil en la nieve, creamos una perspectiva que no debería ser perceptible. Trabajar secretamente en la oscuridad de la noche es difícil, pero hay que hacerlo. La vigilancia es una cuestión de paciencia. Hubiera sido más fácil agazaparnos juntas de esta manera con la teniente primero cerebriaco, ya que nos conocemos tan bien. En ese momento, el teniente primero Grant mueve ligeramente la mano, como si notara algo. Como la visibilidad es mala, me acerco un poco más y me doy cuenta de que el teniente primero Grant está señalando algo con el dedo, ligero. Débil, pero claramente en movimiento. Un vehículo, lo cual debe significar un convoy, y de una envergadura considerable, teniendo en cuenta la distancia. ¿Camiones con las luces apagadas? Seguro que llegaron rápido. Dicen que las cosas buenas pasan cuando menos te las esperas, pero esto es un golpe de suerte tras otro. Apenas llevábamos mucho tiempo explorando cuando descubrimos el camino, y ahora esto. Es agradable cuando las cosas llegan con facilidad. Tanya sonríe levemente, pero inmediatamente después frunce el ceño. El convoy que ha aparecido de repente ante sus ojos es difícil de describir como algo que no sea de gran escala. Incluso con esta visibilidad nocturna limitada, lo que podemos distinguir es considerable. Tanya traga saliva mientras mira a través de sus binoculares la inquietante vista. El hecho de que los vehículos estén cargados de mercancías está bien. Al fin y al cabo, son camiones.
Eso tiene sentido. Pero los neumáticos parecen estar en buen estado, por lo poco que podemos ver de ellos. Eso es una mala noticia. Decir que sorprendente sería quedarse corto. ¿Neumáticos buenos? ¿En un camión de transporte? Los camiones de transporte suelen ser muy utilizados. Quizás el camión simplemente esté bien mantenido. ¿O lo han tratado con cuidado? Quizás tenían repuestos. Quizás las tres cosas. El hecho de que el camión se encuentre en buenas condiciones y cargado de mercancías es evidente a simple vista. Con la existencia de esta carretera, que parece ser una ruta de suministro, los preparativos de la Federación parecen estar mucho más avanzados de lo que imaginábamos. Son expertos también, murmuró. Esto es arriesgado. No es como si tuvieran reflectores aquí, con las luces apagadas, la visibilidad es escasa y la superficie de la carretera no es muy buena. Mover un convoy de manera organizada como esta, en estas condiciones, no solo es complicado, sino directamente peligroso. Sin embargo, parecen bastante bien regulados. Es cierto, digo, anotando mentalmente las palabras del teniente primero Grants. Para la Federación, esta es una operación bastante bien engrasada que tienen en marcha. Asterisco noto sombras moviéndose sobre la nieve. ¿Un equipo de caza? ¿Qué locura son esos, perros de guerra? Vemos lo que parece ser un equipo de infantería de vigilancia. Grants y yo hemos estado escondidos en la nieve desde el principio, pero, aún así, si no hubiésemos tenido cuidado, nos podrían haber capturado. La presencia de perros enemigos es particularmente peligrosa cuando uno se esconde. Si te persiguen, a menos que seas un mago aéreo, escapar podría resultar problemático. No habría forma de que hubieran detectado esto con un reconocimiento aéreo, no. Estaban realizando vuelos de reconocimiento nocturnos, pero, ¿algo así? Exactamente, digo, asintiendo con dolor ante las palabras del teniente primero Grants. Los aviones espías solo pueden ver hasta cierto punto de noche. Y si el enemigo está al acecho de exploradores, la dificultad de detectar algo aumentaría drásticamente. Por otro lado, habría sido extremadamente difícil para un escuadrón de infantería llegar tan lejos en territorio enemigo. E incluso si descubren lo que está sucediendo, habría sido extremadamente difícil para los exploradores regresar con esa información. Parece que es casi seguro que habrá un ataque a principios de primavera. Hay muchas posibilidades de que esta sea una base importante para el ataque. A pesar de estar bien de salud, siento que me va a doler mucho la cabeza. Teniendo en cuenta la inspección de la familia imperial, definitivamente hay que informar de esto. Tenemos mucha suerte de haberlo encontrado, pienso, aliviada. Pero, realmente tuvimos suerte, ¿no? ¿Y por qué, teniente Grants? Porque el enemigo se reunió así en una zona que estábamos explorando. Tuvimos suerte de habernos dado cuenta, quiero decir. Sí, qué bueno que te traje conmigo. Estábamos bastante. Espera, ¿que tuvimos suerte? Trago saliva con fuerza. Algo no va bien. Algo no ha funcionado bien todo este tiempo. Teniente coronel, ¿qué sucede? Pregunta el teniente primero Grants, con voz preocupada. Pero, la sensación de que algo anda mal se hace tan fuerte en la cabeza de Tania que apenas puede oírlo. ¿Es esto solo una coincidencia? Si es así, deberíamos celebrarlo. Hurra. Si por casualidad nos topamos con lo que el enemigo está tramando de esta manera, eso me convertiría en la persona más afortunada del mundo. Pero, ¿es realmente suerte? Avanzamos hacia territorio enemigo para entender su situación. Sería un golpe de suerte enorme descubrir algo así de inmediato. ¿Realmente sería tan fácil descubrir las verdaderas intenciones del enemigo en todo este vasto frente oriental? ¿Por casualidad había enemigos aquí? ¿Y si no es una coincidencia? ¿Y si, esto es solo una parte? Murmuro, congelándome en el lugar. ¿Y si esto no es más que una parte del todo y el enemigo se está reuniendo en todas sus líneas de retaguardia? Mientras se me ocurre esta idea, me llevo la mano a la boca, resistiendo el repentino impulso de vomitar. ¿Es posible? No tenemos hasta la primavera, no puedo creerlo. No lo puedo creer ni refutarlo. ¿Será posible? ¿No en primavera? ¿No en primavera? ¿De qué está hablando, teniente coronel? Confundido, el teniente mira a Tania con preocupación, pero la explicación se le escapa. Mire, teniente, las sombras enemigas, susurré con disgusto, señalando hacia el convoy enemigo. ¿Ve algo extraño? Lo siento, algo no está bien. Estoy preguntando si se parecen a una unidad normal de la Federación, insisto, haciendo un hábil trabajo para mantener mi voz en un susurro apagado. Ella mira a través de sus binoculares, concentrándose en las tropas de la Federación, infantería muy bien equipada. Sin firma mágica. Muy diferente de la unidad mecanizada de magos que vieron el otro día.
Si resulta ser algo especial, estaría bien. Pero, ¿y si es algo estándar? Tenemos que regresar, teniente, inmediatamente, en cuanto no haya moros en la costa 92. Necesitamos realizar un reconocimiento de largo alcance con todo el batallón de magos. Odio decirlo, pero la situación podría llegar a ser realmente desesperada. Tragándome mis palabras, me apresuro a volar a toda velocidad con Grants tan pronto como pasa la unidad de la Federación, moviéndome a la máxima velocidad de combate y arrastrando el suelo lo más fuerte posible. Su cautela es tan completa que eluden completamente el piquete aéreo del comando amigo, luego son confundidos con enemigos y casi les disparan cuando se aproximan por la infantería de guardia bajo el mando del teniente primero Tospan. A pesar de la confusión, Tania se dirige directamente al granero del centro de mando, como si el tiempo para regañarlos fuera demasiado. Casi derriba la puerta de una patada mientras pasa apresuradamente. En el interior, ve el rostro exasperado del mayor Weiss, que estaba tomando la pala que estaba a su lado, listo para atacar, después de haberla confundido al principio con un intruso. Teniente coronel, ¿qué diablos pasa? 92, no hay moros en la costa, es una frase hecha de origen español y significa que no hay peligro a la vista y que todo está calmado. Este es un dicho muy antiguo que tuvo su origen en los constantes ataques de los piratas berberiscos a pueblos españoles ubicados en la costa del Mediterráneo, los cuales se prolongaron durante más de 2 siglos. En la actualidad se sigue utilizando con un uso adaptado, tanto en sentido afirmativo como negativo. La frase también se utiliza cuando una persona trata de salir de un sitio o lugar sin que nadie se percate. Mayor Weiss, lo siento, cancele todas las actividades con efecto inmediato. Necesitamos preparar a todo el batallón para el reconocimiento de largo alcance. Ahora mismo, estoy a punto de decir, ladrando órdenes a mi segundo al mando, pero, antes de poder terminar, tenemos un informe urgente, grita de repente el oficial en el comunicador. Tanto Tania como Weiss se dan vuelta para mirar antes de poder detenerse. El oficial de comunicaciones normalmente no suena tan asustado. En circunstancias normales, el hecho de que el número 1 y el número 2 del mando del Kampfgruppe lo miraran de esa manera habría provocado que el oficial se congelara de vergüenza, pero hoy es diferente. Con el rostro pálido, el oficial mueve las manos como si se estuviera ahogando. El ejército de la Federación está en movimiento. Tranquilízate, ¿qué dice exactamente el informe? ¿Se trata de otra unidad mecanizada de magos a gran escala como la anterior? ¿O hay un incendio en algún lugar del frente que necesitan ayuda para apagar? Es un momento terrible, pero, ¿qué es? Adelante, haz tu informe, dice el mayor Weiss con dulzura. Pero, el oficial de comunicaciones lo ignora casi por completo, sus ojos se vuelven desesperadamente hacia Tania, su voz entrecorta mientras habla. Ellos están en todas partes. ¿Qué? El ejército de la Federación. En todo el teatro A93. 93 en terminología militar, se denomina teatro de operaciones o simplemente teatro, un área geográfica específica en la cual se desarrolla un conflicto armado. Una guerra tiene que desarrollarse en una proporción considerable del globo terráqueo para que se la considere suficientemente grande para tener teatros, término que nunca se usa en singular. Una guerra tiene 2 o más teatros o ninguno. Generalmente, cada teatro de operaciones es distinto y está separado físicamente del resto. De hecho, la delineación de los límites entre los teatros lo fijan normalmente las fronteras continentales o los océanos. Un conflicto que incluya distintos teatros de operaciones debe tener por lo menos una nación implicada en varios de los teatros. Si no es así, con un profundo suspiro, Tania levanta la mirada. Sobre ella se encuentra el decrépito techo del granero. Y por encima de él, ella sabe, se extiende la oscuridad. El odioso cielo invernal de la Federación, prácticamente repleto de las maliciosas intenciones del Ser X, es una ofensiva a gran escala del ejército de la Federación. El enemigo está avanzando por todos los frentes del teatro A. Mientras el oficial de comunicaciones continúa hablando, casi gimiendo, Tania murmura una queja silenciosa. General Sector, esto no es lo que discutimos. Esto no es lo que discutimos en lo absoluto. Un ataque a gran escala. El contraataque a gran escala del enemigo. Ahora, mientras la división Panzer se desvía hacia Hildoa, es el peor momento posible. Aunque una luz roja empieza a instalarse en mi cerebro, no puedo evitar comprender lo que está sucediendo, me guste o no. Es evidente que se trata de una ofensiva estratégica, un ejercicio de poderío militar con fines políticos, y, efectivamente, la sorpresa fue excesiva. Justo cuando estoy a punto de empezar a dar órdenes, de repente, siento la necesidad de vomitar. ¿Qué? El impulso es repentino y abrumador, no tiene ningún sentido. Se trata de una disfunción nerviosa,
efectos del largo vuelo y del exceso de exigencia, pero no, físicamente me siento bien. Cada área se considera una guerra distinta de las demás. Un buen ejemplo, aunque no el primero, de una guerra con varios teatros de operaciones es la Segunda Guerra Mundial, la cual tuvo por lo menos 3 teatros distintos, uno en Europa, otro en el Pacífico y otro en África, aunque este último es considerado por algunos historiadores como parte del europeo. Puede resultar sorprendentemente difícil saber qué ocurre dentro del propio cuerpo, pero, últimamente, comparado con cuando trabajaba para aquellos esclavistas, el general Rommel y el general Setor, el impacto físico ha sido mucho menos pronunciado. Dormir, comer. En comparación, las condiciones de campo han estado mucho más en línea con la normativa. Sin embargo, por alguna razón, ahora mi cuerpo tiembla. Como si tuviera miedo, pero, ¿de qué? No importa, el enemigo se acerca. Necesito controlarme de inmediato. Mayor Weiss, prepárese para una respuesta inmediata. Todos los miembros, asuman posiciones de batalla. Llame al capitán Maybert y al teniente primero Tospan, y den la alarma. Agrego una cosa más, y dígale al capitán Erans, que está en la retaguardia, que es libre de actuar a su discreción, pero, solo con autorización. La seguridad en la retaguardia está lejos de ser segura. Después de gritar una serie de órdenes, corro a la habitación de la destartalada casa que me han asignado como dormitorio, acunando mi cabeza e intentando controlar mi respiración. Unos instantes son suficientes, pero necesito tiempo para pensar. Respiro profundamente, intentando asimilar la situación lo máximo posible, enviando oxígeno a mi cerebro hasta que empieza a aclararse. El ataque, como una ola furiosa. La base oculta del enemigo. ¿Es posible? Podría ser. Estábamos equivocados. Equivocados en todo, incluso el general Setor se equivocó por completo. Setor supuso que, incluso en el peor de los casos, el ejército de la Federación atacaría en primavera como muy pronto, pero la situación actual significa que está comenzando un ataque invernal. El enemigo no debería tener tanto poder excedente, pues traiciona todas las expectativas. Como demuestran los acontecimientos actuales, nos equivocamos de pleno. Pero, ¿y si es aún peor de lo que parece? Nos pillaron con los pantalones completamente por los tobillos, grito involuntariamente, resumiendo brevemente la situación. ¿Cómo pudimos estar tan equivocados? Por supuesto, creo que es así. En eso consiste la intuición. Como analista, el general Setor es objetivo, sabio y, para ir un paso más allá, realista, lo que está más lejos de ser optimista que nunca, pero, al fin y al cabo, los análisis que se hacen en la capital no son más que inferencias basadas en informes que llegan desde el frente. Pero, ¿qué pasa si hubo un error en el frente? Supongo que la información basada en suposiciones erróneas solo puede conducir a respuestas equivocadas. El general Setor sacó conclusiones erróneas de datos erróneos y, debido a mi confianza en él, fui demasiado lenta en identificar por qué algo en el terreno parecía tan mal. Engaño, camuflaje, un ataque sorpresa deshonesto. Todo esto era un recurso habitual para los soviéticos. Debería haber sabido que ocurriría lo mismo con la Federación de este mundo. He cometido un terrible error. La Federación es astuta. Aunque el general Setor no está presente, su atención se ha centrado en el ejército oriental. Controlar cuidadosamente la información que le llega no es tarea fácil, pero, por increíble que parezca, eso es lo que hicieron. Una información errónea condujo a conclusiones erróneas, y ese veneno socavó la preparación del imperio, lo que condujo al ataque sorpresa de hoy. Al final, incluso el general Setor es solo un ser humano, al parecer. Ojalá todos se rieran de esto. Pero, ríanse cuanto quieran, sus problemas no van a esperar. Ahora no tenemos un minuto que perder. Con cada tic-tac del reloj, la situación empeora. La mayor parte de las reservas estratégicas del imperio han sido enviadas al norte de Ildoa. No queda nada del gran ejército anterior. No se puede confiar en los refuerzos, llegarán pocos, tal vez ninguno si tienen mala suerte. La línea defensiva está inconclusa. ¿Es ese nuestro único recurso? Sin embargo, un miedo creciente comienza a crecer en la mente de Tania. El este es vasto. Demasiado grande. No habría posiciones multilíneas como las forjadas durante los terribles combates en el frente del Rin. Una línea endeble, como mucho, con posiciones de fortaleza ligeramente fortificadas. Antes de explorar los movimientos de la Federación, sobrevolamos repetidamente nuestra línea defensiva y verificamos nuestras propias bases, por lo que sé en qué estado se encuentran, llenas de agujeros y lamentablemente carentes de tropas de reserva. Estamos muy lejos de crear el tipo de defensa elástica que se diseñó con tanta terquedad en el frente del Rin. Además, como supusimos que no habría un ataque invernal,
ya terminamos de prepararnos para el invierno. Sí, y sí, ataque simultáneo y en profundidad, avance sostenido, unidades mecanizadas, cerco total y aniquilación. La combinación de estas cuatro cosas, uno de los modelos de guerra más temibles. ¿Y si eso es lo que el ejército de la Federación está intentando ahora? Nos hemos estado preparando para defendernos de la estocada brusca de un estoque. Si el enemigo hubiera preparado en su lugar una enorme guillotina, entonces el imperio ha estado gastando su tiempo en implementar confiadamente la contramedida equivocada. En otras palabras, estamos a punto de recibir un golpe completamente inesperado desde un punto ciego en nuestras propias suposiciones. Ahora bien, el problema es, ¿qué pasa si la situación se altera y la base se vuelve incierta? Están sacando una guillotina. Una vez que nos metan el cuello, no habrá escapatoria. Que les corten la cabeza 94. Mierda. Mierda. Solo hay una verdadera respuesta a la batalla profunda soviética, y es algo con lo que Tania ya está familiarizada. Y esto es la batalla aeroterrestre 95. Pero, la batalla aeroterrestre, por supuesto, asumió que Estados Unificados tendría superioridad aérea en Europa, que tenía la ventaja en tecnología y fuerza aérea a pesar de un número inferior de infantería. 94. La Reina de Corazones es un personaje ficticio del libro de 1865 Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Es una monarca infantil y de mal genio a quien el propio Carroll describe como una furia ciega, y que se apresura a condenar a muerte ante la menor ofensa. Una de sus frases más famosas es la repetida, que le corten la cabeza. Alicia se refiere a la reina como una carta de un mazo de naipes, pero de alguna manera es capaz de hablar y es la gobernante de las tierras en la historia, junto con su esposo, el rey de corazones. A menudo se la confunde con la reina roja de la secuela de 1871, A través del espejo, aunque las dos son muy diferentes. Imagen 95. Nota del traductor al inglés, una doctrina ideada por una parte del ejército estadounidense cuando el ejército soviético aún estaba vivo y coleando. Aunque una carga ininterrumpida del enemigo podría haber resultado peligrosa, la idea era que, mediante una coordinación inteligente entre las fuerzas terrestres y aéreas y las tácticas de maniobra, dividiendo al enemigo al tiempo que se golpeaba a fondo a las fuerzas de reserva enemigas, la inferioridad numérica no importaría. Nota de Svarta Leimer, la Airland Battle fue el marco conceptual general que formó la base de la doctrina de guerra europea del ejército de los EU desde 1982 hasta finales de la década de 1990. La Airland Battle reemplazó la doctrina de defensa activa de 1976 y fue reemplazada por operaciones de espectro completo en 2001. En este momento, el imperio no tiene ni el poder aéreo necesario para aplastar a los escalones de reserva del enemigo ni una fuerza de ataque móvil de MBT superiores 96. Incluso nuestro control aéreo es dudoso en algunos lugares. Nos hemos deteriorado hasta el punto en que incluso nuestra capacidad para mantener un combate disciplinado entre magos está en duda. Lo más importante es que hemos interpretado fatalmente mal la situación. En el peor de los casos, nos atrincheraremos en nuestras bases y moriremos soñando con un contraataque que nos libere del asedio. Es imposible imaginar que esto pueda significar otra cosa que el fin. Cuando los ejércitos de campaña están al borde de la destrucción, ¿sueñan también con un dulce contraataque? Ajá. Ajaja. 13 de enero del año unificado de 1928, Moskva, capital de la Federación. Lori había estado trabajando duro. Siempre muy duro. Casi todo el mundo se había opuesto a trasladar el ataque de primavera al invierno por considerarlo imprudente, pero Lori había hecho todo su esfuerzo en virtud del interés nacional 97, como debe ser, por el bien de Amanecer Naciente, había estado trabajando honesta, correctamente y con integridad. 96 OPESIT 53. 97. El interés nacional es la suma de los intereses y necesidades que un país busca proteger y promover en el ámbito nacional e internacional. Puede abarcar una amplia gama de asuntos, desde la seguridad militar hasta la diplomacia económica. No había ningún significado retórico oculto. Se había entregado en cuerpo y alma a la victoria de la Federación. Por supuesto, Loria no era militar. La ofensiva de Amanecer Naciente estaba dirigida por el general Kutuz. A todos los efectos prácticos, Loria no había participado en absoluto en su planificación. Si alguien insistiera, podría decir que proporcionó redes de inteligencia o ayudó a facilitar la coordinación con los partisanos. Pero, eso fue todo. Puede que haya estado animando al ejército, pero, cuando se trató de derrocar al imperio, Loria no fue más que un actor secundario autoproclamado. Pero, por supuesto, el hecho de que el jefe de la policía secreta reconociera abiertamente a los militares como actores principales y no intentara interponerse en su camino fue en sí mismo un gran apoyo que superó todo lo que el ejército de la Federación podría haber esperado.
Después de todo, se trataba de la policía secreta, que optó por evitar interponerse y, de hecho, apoyar al ejército desde las sombras. Si Tania hubiera sabido cuánto apoyo había brindado Loría al general Qutuz, probablemente habría escupido. Después de todo, para aquellos familiarizados con las estructuras de poder de la Federación, esto era una anomalía de proporciones antitéticas, y así, observó y esperó y observó, hasta que finalmente, por fin, llegó el momento tan esperado. Un aplauso y una ovación. Amanece, la noche ha terminado, comienza el día. El mismo día, capital imperial. El ambiente en la capital era el de unas prolongadas vacaciones, de un nuevo año que ahora comenzaba, el momento en el que se sintió el mayor cisma en el entusiasmo. Esto se sintió con especial intensidad en el Estado Mayor. Después de todo, cuando el trabajo diario empezó a resultar abrumador, fue en esa época cuando los empleados de la oficina se dieron cuenta de que, en algún momento, el buen espíritu festivo los había abandonado. Entre estos militares, las funciones del ayudante de campo adjunto al general Sector, conocido popularmente como el subdirector del cuerpo de servicio, eran de una envergadura casi sin precedentes. Hacía tiempo que no era habitual ver a este oficial con el rango de coronel corriendo de un lado a otro con la agenda siempre llena, pero también hubo ventajas. Por ejemplo, si usted viera al coronel Ague salir corriendo de la sala de comunicaciones a la oficina del general Sector con malas noticias en la mano, si usted fuera el ayudante, simplemente podría pensar, ¿esto otra vez? Como si se tratara de una especie de pesadilla, el coronel Ague intentó controlar su rostro, que estaba a punto de convulsionar, rezando para que lo que no podía controlar, pudiera ocultarlo, antes de correr a la oficina del general, maldiciendo que era él quien tenía que ser el portador de tan malas noticias. General, es una emergencia. Coronel Ague, ¿qué sucede?, preguntó el general Sector, tranquilo y con control. En respuesta, el coronel Ague lanzó el mensaje, que casi había arrugado en su mano temblorosa, una alerta del ejército oriental. Aquí, gracias. Cuando el general Sector tomó el mensaje, su ceja bien arreglada se arqueó ligeramente. Bueno, ahora, veamos. Así era como los oficiales del Estado Mayor procuraban comportarse en los viejos tiempos, con agradecimientos y sonrisas, un rápido giro de la espalda para ocultar sus emociones, con un aire de fiabilidad. Incluso en un momento como este, un oficial aún podría dedicar un poco de su mente al arte de mantener un mínimo de prestigio. ¿Con qué? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? ¿Qué era lo que el coronel Ag estaba presenciando? No pudo fingir que no lo veía, un crujido en la columna vertebral. La espalda impotente de un anciano, encorvado por la dura desesperación de la realidad, sin palabras, acunando solo pesadillas. Más tarde, el Ague, entendió, estaba viendo a un anciano casi aplastado por un amanecer. Como testigo de la historia, Ague lo vio todo. En ese momento, el general Sector luchaba con sus demonios, con sus propios errores, con su interpretación errónea de la situación. En ese único instante, su sabia mente comprendió hasta el último de sus fracasos. Ya había visto su caída, pero pensó que la había pospuesto. Había creído erróneamente que estaban bien por ahora, que la Federación aún no había recuperado sus fuerzas. Por eso había reunido a todos los peones que pudo del este para enviarlos a Hildoa. Deberían haber tenido tiempo. Medio año. 4 meses por lo menos. Aún había tiempo. Un poco de gracia antes de morir. El hilo estaba bien, sí, pero seguía siendo un hilo que se podía cruzar. Hasta el hilo de una araña se podía agarrar, ¿cómo? No lo entiendo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.